Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Hablando Claro, por supuesto, acercándolo a ustedes la actualidad que estamos viviendo, estamos ahí a primera línea. Y por lo cual hoy vamos a estar con ustedes y vamos a seguir a lo largo de diferentes programas en esta casa, en Canal 4 TV, llevándolo a ustedes y participando con ustedes, en este caso haciéndonos pasar un ratito en casa, como esta casa que es la casa de ustedes. Gracias por dejarme acercarnos un poquito y compartir, por supuesto, la situación, con la participación, con la responsabilidad de quedarnos en casa, llevándolos a ustedes con responsabilidad la máxima información, que es la que ustedes se tienen que tener en cuenta. Aquella información que diferentes compañeros en los diferentes medios de comunicación le llevamos a ustedes, haciendo esa labor de llevarle en primera línea y sobre todo al instante la información de lo que está ocurriendo en toda España. Es una labor de informarles a todos ustedes, y lo cual agradecemos, por supuesto, que estén con nosotros, acompañándolos, llevándolos a cabo y haciendo ese seguimiento de acercarles a ustedes las noticias. No se dejen, por favor, llevar por esos bulos que están viendo y están ustedes, en este caso, padeciendo, podemos decir, a través de las diferentes redes sociales y a través de diferentes WhatsApp. Y no sean, por favor, partícipes dándole cancha a que esos bulos sigan transmitiéndose. Vamos a estar con responsabilidad, vamos a transmitir tranquilidad y entre todos, seguro que entre todos, colaborando, participando, vamos a sacar esta lucha, combatimos el coronavirus. Por supuesto, comenzamos este programa agradeciendo también a aquellas personas que están al frente, a aquellos profesionales que están velando por nuestra seguridad, que están trabajando día y noche para sacar y luchar, y son padres y madres también de familia, por lo cual tenemos que colaborar con ellos y reconocer, por supuesto, esa labor que están llevando a cabo en diferentes áreas. Por ejemplo, aquellos médicos sanitarios, médicos y doctoras, enfermeros, todo ese equipo humano que está al frente del servicio de salud. Aquellas personas que están ahí también son padres y madres de familia que están ahí, y ellos son los que están en primera línea, y se ha reconocido con esos aplausos que se ha llevado a cabo, pero no solo con aplausos, con hechos, combatiendo este virus y haciendo responsables, quedándonos en casa. Por supuesto, reconocer también esa labor que están llevando a cabo los diferentes cuerpos de seguridad del Estado: Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, los miembros del Ejército de la UME y Protección Civil. Tenemos que también colaborar, por supuesto, con ellos. No vienen a por nosotros, no vienen a sancionarlos, están trabajando y también son padres y madres que también tienen hijos y tienen familia, por lo cual vamos a facilitarle ese trabajo a todos esos profesionales. Aquellas personas que también están al frente en diferentes profesiones, como el transporte, como en los supermercados, como en farmacia, como en centros de alimentación. Vamos a colaborar también con ellos, colaborando y participando, llevando a cabo las medidas que nos ponen, siendo fieles, velando por esa seguridad, porque ellos también, por supuesto, y lo vuelvo a reivindicar, también son padres y madres y también tienen familia. Entre todos podemos combatir a este coronavirus. Entre todos seguro que vamos a vencer este coronavirus. Pero tenemos que aportar un mínimo granito de arena, porque entre granitos de arena haremos una montaña. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues viviendo una situación bastante complicada, nunca visto en España, con una alarma que tenemos según el Real Decreto publicado el 14 de marzo, y bueno, con esta alarma sanitaria que estamos viviendo, pues muy preocupado porque la movilidad se ha reducido en la vía pública, y aconseja que todo el mundo esté en casa por el contagio que está apareciendo constantemente. Y sí es verdad que estamos viendo los sanitarios desbordados, ¿me entiendes?, de todos los puntos, ¿no? Porque ya estamos viendo que la sanidad privada también pues tiene su
problemas. Haciendo frente. Y vemos también, por Yo quería supuesto, comentar, si me permite, es que con este tema del coronavirus, nosotros hemos empezado todos los días de 5:30 a 6 de la tarde con un programa que dirige Jesús Cisneros, que le tenemos que dar las gracias porque ha querido participar, ya que no puede ir a la universidad a dar clases a sus alumnos, pues a través de Canal 4 todos los días de 5:30 a 6 de la tarde, un programa que se llama Mecánica de Fluido, pues él está dando las clases. Entonces, por lo tanto, todos aquellos alumnos que están en la universidad con este tema, pues tienen la oportunidad de verlos en directo en Canal 4 o ir a la página web, que también lo tenemos subido, y poder ver las clases, diferentes clases que están dando Jesús Cisneros. Por lo tanto, para que todas las personas que estén interesados y todos los estudiantes que quieran verlo ahí, pues tienen la oportunidad de ver sus clases. Una vez más volvemos a demostrar, en este caso, los medios de comunicación, sobre todo estas pequeñas casas de medios de comunicación, cómo hacemos nuevamente esa labor social de poder intentar, aportando nuestro pequeño granito de arena y de la humildad. Lo que ha intentado a través de streaming, intentar de hacerle llegar a todos los alumnos, ¿me entienden?, las clases y demás. Pero sí es verdad que tienen diferentes dificultades. Pues una de las ideas, con un profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues hemos podido realizar eso. Ya hemos empezado, hoy ha empezado la primera, mañana será la segunda, y así pues estaremos estas 2 semanas intentando de llevarle a estos alumnos que están interesados en escuchar sus clases, y así no se lo puedan perder desde sus casas, pudiéndose meter en la página web de Canal 4 o viéndolo en directo en Canal 4. Facilitar, por supuesto, y aportando, tendiendo esa mano a este profesor, que nuevamente vemos cómo estos grandes profesionales, a través de la enseñanza, se preocupa y quiere llevar a cabo que sus alumnos no se queden desconectados, sino sigan, en este caso, con esa conexión. Y obviamente nosotros pues colaboramos en que le puedan llegar a todos esos alumnos, porque creemos que para eso estamos, para ayudarles en las posibilidades que nosotros podemos. Pues es una labor, la labor que queremos llevar a cabo, y vamos a seguir llevando a cabo esta semana, porque vamos a estar con ustedes, queremos hacer compañía de todos ustedes, llevando a cabo, por supuesto, el acercar, el compartir la información, y no solo la información, que ustedes también sean partícipes a través del hilo telefónico, haciéndonos llegar y comentándonos un ratito más, y un ratito que siempre agradecemos, cómo están viviendo esta situación. Volvemos y lo repetimos, la responsabilidad pasa por nosotros, tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, siendo respetuosos con los demás, intentando entre todos dar, y en este caso acatar, las medidas que se están llevando a cabo en esta alarma que estamos en este país, en toda España, y luchando, por supuesto, contra este coronavirus. Es una labor de todos, de prevenir, y preveniendo, pues facilitamos también esa labor que están llevando a cabo en primera línea, por supuesto, que hablamos de esos médicos y doctoras, enfermeros, todo el personal sanitario que se están desviviendo y están trabajando día y noche para estar con nosotros. Hoy hemos visto al señor Pedro Sánchez, que ha sacado unas medidas económicas, y yo la verdad que ya tengo que decirlo. Hemos compartido hoy una entrevista y estamos hablando con un profesional de la medicina. Las primeras medidas que debería adoptar el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias es dotar de equipamientos y de seguridad a estos profesionales de la medicina, no solo con aplausos, también ustedes políticos con material, y están echando en falta ese material. Y ahí pasa la responsabilidad que tiene que asumir nuestros gobernantes, velar y dotar de equipamiento y dotar de elementos de seguridad a aquellas personas que están en primera línea, que también son padres y madres y también tienen familia. Por supuesto, ¿no? Tienen que tener la seguridad también esas personas que están todos los días, no solo con este tipo de virus, sino con muchos tipos de virus. Es decir, hay muchas personas enfermas de diferentes tipos de enfermedades que pueden ser contagiosas, en el cual pues los propios profesionales puede poner en peligro su vida, y entendemos que tienen que estar equipados de los medios necesarios para poder hacer su trabajo, y no tener que estar expuesto
a tener algún problema ellos desde el punto de vista personal, porque también se lo puede transmitir a sus propios familiares. Entonces esperemos que ese control que en la sanidad debería existir se tenga con mucho cuidado para que no suceda pues ningún problema en ese sentido, ¿no? Como hemos visto que ya desgraciadamente pues algún médico ha sido afectado. Uno de los sectores también primordiales, uno de los sectores que están a pie de calle y están dando ese servicio con ese trabajo de llevar a cabo ese suministro a los diferentes lugares de abastecimiento, sobre todo de alimentación, que no ha decaído, señores, no se vuelvan locos, que no hay falta de abastecimiento, hay abastecimiento, tenemos que colaborar y no llenar toda la despensa como si fuera a acabarse el mundo y acudir en masividad a esos centros de alimentación. No, por favor, vamos a colaborar y a ser partícipes. Y como decíamos, uno de los sectores que también están colaborando a través del servicio de transporte, llevando esa mercancía a los diferentes establecimientos en el cual no hay desabastecimiento, es el sector del transporte. Y para ello tenemos con nosotros, por supuesto, a través del hilo telefónico, al secretario de la Federación de Transporte de Canarias, don José Ángel. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, con muchísima carga de trabajo, muy atareados desde la semana pasada, pero con mucho ánimo porque confiamos en que gracias a la colaboración del sector del transporte, la sociedad canaria va a salir de este trance. Y ahí ha vuelto nuevamente esa solidaridad y esa complicidad por parte de un sector como el sector del transporte, estando en primera línea y trabajando para que tengamos en todos los centros de alimentación, para que tengamos transporte en toda Canarias y no se haya hecho en falta ese abastecimiento. Sí, efectivamente, en Canarias tenemos 14.000 camiones de transporte público de mercancías que están en disposición de garantizar cualquier tipo de suministro. Hemos tenido la suerte de que el Gobierno del Estado ha declarado esencial el transporte de mercancías y por lo tanto no está sometido a ningún tipo de restricción. Me gustaría aclarar esto porque a veces en algún medio de comunicación se ha puesto en entredicho que si determinadas mercancías se pueden transportar y otras no. En el caso del transporte de mercancías pueden transportar todo tipo de mercaderías sin ningún tipo de restricción y no solo productos que se consideran de primera necesidad, como puede ser alimentación o productos sanitarios. Hay que tener en cuenta que en un territorio como el nuestro, que es fragmentado y somos 8 islas, hay muchos productos que, aunque a priori no lo parezcan, sí son de primera necesidad. Productos para una central eléctrica, productos para desaladoras de potabilizadoras de agua potable, productos para empresas de telecomunicaciones, en definitiva, prácticamente todo lo que transportamos es de primera necesidad y contamos además con dos importantes aliados. Uno, el sector del comercio, que está dando un paso al frente de una manera importante, y el sector de la logística, el almacenaje, que tiene capacidad de aguantar el suministro a todos los ciudadanos sin ningún tipo de problema. Y por otra parte, me gustaría también hacer un reconocimiento expreso a los trabajadores de nuestro sector, que están haciendo infinidad de horas extras porque la avalancha de consumo nos está llevando a tener que estar todo el día realizando reposición de mercancías. Efectivamente, se ha deportado ese consumo. Tenemos con nosotros, don José Ángel, también el plato de Canal 4 TV, a don Francisco Dávila, director de este medio. Buenas noches, José Ángel. Hola, muy buenas noches. Quería preguntarte, con el tema de, se habla de que el personal que se traslada a su trabajo en vehículos particulares, ¿cuántas personas podrían ir? Bueno, ese es un tema que ha generado mucha controversia. Realmente el Real Decreto no establece ninguna limitación, habla de una movilidad individual, pero las autoridades han aclarado de que no hay problema en que personas que cumplan con el artículo 7 del Real Decreto del estado de alarma puedan viajar conjuntamente. Me explico. El artículo 7 establece que pueden viajar en vehículos personas que vayan a trabajar, a comprar alimentación, a productos farmacéuticos o a gasolineras. Si hay 2, 3 o 4 personas que vayan a trabajar juntas, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, solo con la salvedad de que deben guardar las medidas de prevención, es decir, mascarilla protectora y guantes en su caso. Lo que no puede darse es el que en un vehículo particular vaya una persona que no va a realizar ninguna de las actividades que están permitidas y vaya de conductor de otro. Por ejemplo, yo no puedo llevar a un compañero a trabajar si yo no voy a trabajar.
Eso es lo que está prohibido. Pero varias personas sí pueden desplazarse a su centro de trabajo o al médico o cualquier tipo de actividad, insisto, de las que están permitidas en el Real Decreto de estado de alarma. ¿Y tendría que ir acompañado de un certificado de la empresa? Hasta hoy no, a pesar de que se ha puesto, digamos, en las redes sociales sobre todo, muy de moda la difusión de certificados. Esto tiene su origen en que el domingo en el Principado de Asturias acordaron la expedición de certificados por parte de la Cámara de Comercio y la Federación Empresarial Asturiana. Este acuerdo, que fue ratificado por la delegación del Gobierno del Principado, pues bueno, ha tenido mucha repercusión y hoy día prácticamente en toda España todos los trabajadores y todas las empresas están expidiendo certificados, aunque jurídicamente no son exigibles. Lo que sí es cierto es que ante un control policial facilita mucho el poder acreditar que el transporte que está realizando un vehículo privado realmente tiene finalidad de trabajo. Quería que si me podías aclarar un poquito, como vemos que hay bastante trabajo, sobre todo los transportistas de alimentación, la excepción del tacógrafo en Canarias en este momento de alarma, ¿existe? Bueno, el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, dictaminó ayer, el lunes 16, una resolución por la cual se exceptúa parcialmente el uso del tacógrafo, es decir, los transportistas tienen que seguir utilizando el tacógrafo, pero están exentos de tener que cumplir los límites de conducción diaria o los descansos semanales, es decir, pueden conducir diariamente lo que sea necesario y si fuera preciso pueden no tener que realizar los descansos semanales, todo ello con el fin de garantizar precisamente lo que decíamos al principio de la entrevista, que no falte el suministro de los productos que necesita la sociedad. Con respecto, ¿prevé la Federación de los ERTE en Canarias alguna cantidad? Perdón, no he escuchado bien la pregunta. Es decir, en materia de transporte, ¿prevé la Federación alguna cantidad de ERTEs en Canarias? ¿De baja? Sí. Bueno, en cuanto a la regulación de empleo, se ha empezado a producir en el transporte de viajeros, no en el de mercancías. El transporte de viajeros ha tenido a fecha de hoy una caída de un 50% en el transporte turístico. El transporte escolar está suspendido desde la semana pasada, con lo cual no hay actividad y eso ha provocado que lamentablemente las empresas hayan tenido que activar expedientes de regulación de empleo, pero me gustaría aclarar que es un expediente de regulación de empleo temporal, es decir, se realiza con garantía de los puestos de trabajo de los empleados, con lo cual, desde que se suspenda el estado de alarma o las medidas excepcionales del Gobierno del Estado, retornarían a sus puestos de trabajo. Afortunadamente, justamente en la jornada de hoy, el Gobierno ha aprobado una nueva medida, un paquete de medidas de apoyo al sector empresarial, por el cual estos trabajadores, durante el periodo del ERTE, cobrarán la prestación del desempleo y afortunadamente esa prestación del desempleo no se les detraerá, no se les restará del periodo que tengan acumulado a lo largo de su vida laboral, es decir, quien tenga derecho a 2 años de paro en el hipotético caso de que le fueran a despedir, no se le restaría de ese tiempo que tiene acumulado el periodo que esté cobrando el desempleo durante la tramitación del ERTE. Y por otra parte, la novedad importante es que las empresas no tendrán la obligación de cotizar por esos trabajadores que estén en un expediente de regulación de empleo temporal. Actualmente, el sector del transporte de viajeros en Canarias ha presentado expedientes de regulación para 2.500 trabajadores, principalmente relacionados, como digo, con transporte escolar y una parte con el transporte turístico. Y las previsiones que tenemos es que a lo largo de los próximos días pudieran aparecer entre 700 o 1.000 trabajadores más en este tipo de expedientes. ¿Va a recibir por parte de ese transporte, por ejemplo, el escolar que tiene ya contratado y sobre todo ese empresario que tiene ese servicio contratado con los diferentes centros educativos o con el Gobierno de Canarias, que el que tiene la competencia en educación, va a recibir alguna compensación o ayuda porque ha habido una inversión por parte de este empresario, porque ha tenido que, en este caso, utilizar o adquirir vehículos para prestar ese servicio y ahora ese servicio se ha paralizado? Bueno, ese aspecto es algo que hemos solicitado al Gobierno de Canarias, todavía no hemos tenido oportunidad de negociarlo convenientemente en el resto del Estado, en otras comunidades que está pasando situaciones muy similares. Lo que se está tratando de tramitar es un abono parcial de los servicios prestados
y que pudiera tener una cobertura en torno a un 75% de los costes fijos, con lo cual podría quedar las cuentas equilibradas de las empresas, pero es algo que no hemos cerrado a fecha de hoy. En materia de turismo, aunque se levante el estado de alarma, recuperar la normalidad pues tardará un tiempo. ¿Qué va a sufrir estas empresas de viajeros, José Ángel? Bueno, el turismo actualmente, como digo, a fecha de hoy está al 50%, pero en caída libre, porque la mayoría de las empresas hoteleras lo que están haciendo es simplemente aguantar a los clientes hasta que se les da salida, pero no están admitiendo más turistas, entre otras cosas, porque a partir de hoy quedan absolutamente limitados lo que son las conexiones aéreas y marítimas y por lo tanto va a caer. Ya parte de la industria hotelera ha anunciado que piensa cerrar establecimientos. De ahí es por lo que anunciaba que esperaba que en los próximos días probablemente el número de trabajadores sometidos a expedientes de regulación de empleo pueda ir incrementándose de una manera importante, porque las empresas que realizan transporte escolar y transporte turístico en Canarias son las mismas. Es decir, no hay empresas de colegios y otras de turistas, suelen ser las mismas empresas que hacen las dos actividades y por lo tanto se quedan prácticamente sin ningún tipo de servicios que poder facturar y lo más razonable es que pues cierren las puertas temporalmente. Lo que tenemos que siempre aplaudir es la respuesta que ha tenido el sector del transporte, estando nuevamente en primera línea, colaborando y participando y poniendo todos los medios en marcha para que no existiera ningún, en este caso, perjuicio a la ciudadanía. José Ángel, nuevamente el sector del transporte ha estado donde tiene que estar, en primera línea. Una pregunta más, José Ángel, si me permite, con el tema del cierre de frontera, ¿qué los afecta a nosotros a Canarias? Bueno, el cierre de fronteras hay que tener en cuenta que, una vez más, el único sector o la única actividad que está al margen del cierre de fronteras es precisamente el transporte de mercancías. El gobierno del Estado no quiere quedarse desabastecido y los camiones pueden seguir circulando por las fronteras sin ningún tipo de restricción. Ya se ha encargado tanto el presidente del gobierno como el ministro Ábalos de reiterarlo para que quede bastante claro de que no se van a cerrar las vías de transporte de mercancías. En el caso concreto de Canarias, debemos recordar que prácticamente la mayor parte de las cargas nos llegan por vía marítima, por barco, y afortunadamente el transporte marítimo sigue estando abierto y garantizado, los puertos están trabajando a pleno rendimiento y las navieras, incluso en un acuerdo con el gobierno de Canarias, en la reunión celebrada ayer con el presidente del gobierno, acordaron dar prioridad a las mercancías que puedan ir a los barcos, incluso aunque fuera en detrimento de las personas, con lo cual a priori no deberíamos tener ningún tipo de prevención al respecto ni de temor de que fueran a faltar ningún tipo de producto. Pues, don José Ángel, un placer tenerlo al lado del hilo telefónico. Gracias por estar con nosotros y acercarnos un poco la actualidad que está en este caso en primera línea en el sector del transporte primordial para tener ese abastecimiento que estamos teniendo en los diferentes centros de alimentación, en el transporte y dando nuevamente ese servicio a la ciudadanía para que entre todos aportar ese granito de arena y podamos pasar este trago en lo más pronto posible y lo más fácil posible. Pues muchísimas gracias a ustedes y sobre todo como medio de comunicación es un placer que hayan podido darnos la oportunidad de tranquilizar a la ciudadanía y de hacerles saber de que, como siempre, como pasó en el incendio de Gran Canaria y en otras ocasiones anteriores, en los peores momentos el sector del transporte siempre da un paso al frente. Efectivamente. Don José Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. gracias. Gracias, buenas noches. Pues cerramos esta llamada a don José Ángel, secretario de la Federación del Transporte en Canarias, que nuevamente el mundo y el sector del transporte ha dado ese paso adelante, poniendo a la disposición de la ciudadanía, de los medios, para que no existiera ese desabastecimiento por parte de los centros, sobre todo de alimentación, de esos productos de primera necesidad, como otros productos que están llevando a cabo. Es nuevamente el valor que tenemos que decir y aplaudir también a estos profesionales del transporte. Sí, efectivamente, bueno, ya lo has aclarado algunas circunstancias, porque es verdad que tenemos que tener cuidado con las redes sociales, en el cual los burlos que existen, pero sí es cierto de que puede ir varias personas en el coche, pero siempre con la precaución o las medidas
que dice la norma para poder protegerse que han salido. Hombre, una de las primeras normas, lo ha explicado don José Ángel, es que en ese vehículo vaya personas que van a trabajar a un centro de trabajo. Si en ese centro de trabajo hay 4 o 5 personas, en este caso 4 personas o 5 que trabajan en la misma empresa y son compañeros de trabajo, pues que hombre, se pueden lleva desplazar. lleva la protección, porque es lo importante, que lo que se trata aquí es un tema sanitario, y con la protección que marcan la norma, pues obviamente pueden circular sin problema. Y es verdad que el certificado de ir al trabajo no está obligado, sí, pero sí le facilita mucho la labor a la hora de, si tiene un control en carretera, de no tener complicaciones, porque saben que la propia Guardia Civil está parando, preguntando a la Policía Nacional y demás, y entonces con un certificado se ahorra pues muchas molestias, y deberían llevarlo. Y todo es velando por nuestra seguridad. Así de claro, no podemos reprochar que nos pare la Guardia Civil, la Policía Local o la Policía Nacional o la UME en este caso, y nos pregunta dónde vamos o dónde vamos a ir. Es su labor, y sobre todo la de prevención, y nosotros tenemos que ser responsables, no movilizarnos para cosas no esenciales. Si tenemos que ir al banco o tenemos que ir a los centros de alimentación a adquirir esos productos o a esa cita médica, pues perfectamente nos podemos trasladar y facilitar sobre todo esa labor a aquellos que están, que no tenemos que verlos como enemigos, que no nos vienen a incordiar, que no nos vienen a molestar, están nada más y nada menos que velando por nuestra seguridad y por nuestra salud. Y también son padres y madres de hijos, de hijas, y también son miembros con familia. Así de algo también a destacar, pues me pareció interesante, de que aquellas empresas que tengan que hacer un ERTE, un ERE temporal, pues al menos el gasto de la seguridad social que lleva esas empresas lo asume el gobierno. Entonces, por lo tanto, las empresas podrán acogerse a esa ayuda para que el gasto no sea tan elevado y poder soportar un poco la carga, porque lo que detecto es que lo que son los transportes de viajeros puede estar más afectados que a lo mejor el transporte de mercancía, a consecuencia de que nosotros el motor turismo caerá. Y al caer el motor del turismo, pues se verá bastante afectado empresas que tienen mucha guagua y que tendrán que parar, y aunque retomemos otra vez la situación, los colegios les ayudarán a seguir trabajando y tendrá que seguir el personal trabajando, pero seguramente tendrán también que aflojar un poco en ese sentido. Por lo tanto, es un apoyo desde el punto de vista económico, porque el señor Pedro Sánchez pues ya hoy decía que había 200.000 millones para combatir el descalabro de la economía que se viene. Y entonces vamos a ver si podemos salir entre todos aportando lo que podemos aportar. Pues de esos 200.000 millones que el señor Pedro Sánchez recalcó una y otra vez y dijo 200.000 millones que tengan claro que son, y lo repito, 200.000 millones, pues ya podría ya empezar gastándolo en mascarilla para aquellas personas que están al frente y dotando de esta herramienta. Yo quiero que el señor Pedro Sánchez esos 200.000 millones lo lleve a cabo y lo ha puesto a disposición, pues que le llegue a todos, al primero y al último, que podamos entre todos colaborar y que no exista la picardía, por supuesto, porque aquí para pícaro ya lo sabemos que siempre está el primero de la clase, pero por supuesto con esa supervisión, por esa fiscalización, que le llegue ese dinero para poder paliar a estas empresas, a estos trabajadores, y podamos entre todos salir de este bache, porque es un compromiso de toda la sociedad española. Yo también hago un llamamiento a todas las personas. No se puede salir a la calle a pasear, no se puede salir a la calle a hacer deporte. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata el bien de ellos y el bien de otros. Es decir, el contagio puede en un momento determinado, sin tener conocimiento, de llegar a cualquier persona. Por lo tanto, la movilidad es lo que en esta alarma está bien claro que no debe existir. Y por eso está existiendo los controles de la propia policía,
la Guardia Civil, que creo que tenemos algunas imágenes de la propia Guardia Civil que los han hecho llegar, ¿no? Por supuesto, compartimos estas imágenes de estos controles que se están llevando a cabo en esta isla de Gran Canaria, pero por supuesto en toda España. Son controles velando, por supuesto, por nuestra seguridad, lo recalco, velan por nuestra seguridad y por nuestra salud, para no ser contagiados y no ser correa de transmisión de ese coronavirus, que seamos nosotros los primeros que pongamos esa barrera. ¿Y cómo ponemos esa barrera? Pues nada más y nada menos que quedándonos en nuestras casitas y colaborando, por supuesto, con la fuerza del orden público y colaborando con esas medidas que han puesto el gobierno. Tenemos que velar, por supuesto, por la seguridad y por la salud de aquellos profesionales, como hemos hablado del sector del transporte, como también en los sectores de alimentación que nos está llevando a cabo. Nosotros tenemos que cuidarlo a estas personas que están haciendo también ese trabajo, esa labor, para poder entre todos salir adelante. Tenemos estas imágenes y compartimos esas imágenes que vemos de esos controles que se están llevando a cabo en diferentes partes del municipio. Damos paso a las siguientes imágenes. ¿Tenemos las imágenes? Pues a ver si podemos compartirles las imágenes que tenemos de diferentes, hablamos del municipio, me parece que de Firga, donde se lleva sí, en Aruca también. Ahí tenemos. Ahí vemos unas imágenes, ¿me entienden?, en el cual la Guardia Civil está pues actuando para parar aquellos vehículos, para saber dónde van, dónde se mueve y las personas que pueden. Vemos que ha parado un vehículo ahí en el cual pues le pregunta dónde va y que justifique a lo mejor que eso. Por lo tanto, es lo que yo decía, que la movilidad está prohibida a las personas a no ser que sean justificadas, como ir al puesto de trabajo o tener que ir a comprar. Eso es en Aruca. Vemos que ha parado la Guardia Civil en Aruca un vehículo y quiere pues preguntarle dónde va y que justifique eso. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad están actuando en diferentes puntos. Aquí en Telde también creo que la policía local de Telde pues está haciendo uso también de sus equipamientos que recientemente han tenido y intentando... Estamos a través de esos drones que Exacto. están llevando las medidas de seguridad a través de ese control aéreo, podemos, a través de los drones. Por lo tanto, vemos que aconseja que las personas no salgan a la calle. Entonces, pues utiliza esta herramienta que tiene y le comunica a alguna persona que puedan estar en la calle que se tienen que ir a su casa para que evite de la movilidad. Por lo tanto, entendemos que están todos los cuerpos de seguridad trabajando para que la calle no tenga esa movilidad, que es lo que conlleva el contagio de las personas que puedan estar con el virus y sin tenerlo en cuenta. Y bueno, y es un decreto que hay que cumplir desde el Ministerio. Y entre todos podemos combatir este virus y salir de más antes que tarde. Yo lo que sí tienen que tener cuidado, porque es verdad que la escasez de material sanitario pues no está existiendo, pero sí es verdad que la propia Guardia Civil también en Lanzarote ha habido fraude de venta de máscaras que no podían vender. Entonces la Guardia Civil ha cautado las que aparecían en eso. De la misma manera que la propia Guardia Civil pueden requerir a cualquier empresa que tenga existencia o cualquier farmacia que tenga existencia, porque realmente requieren de ese material. Eso se pronunciaba por parte del Gobierno de España y daba 48 horas a aquellas empresas para que... Pero si aquellas empresas no se lo comunican y la Guardia Civil saben dónde hay y tal, pues se le requisan y al final pues puede ser sancionado a consecuencia de no cumplir con la orden que le dan el Ministerio. Esas son las medidas que se pueden llevar a cabo a través de declarar en estado de alarma a un país. Claro, cuando hay un estado de alarma, pues es un tema que es de cumplimiento y la gente, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a que a veces las normas no queremos cumplirlas o pasamos olímpicamente, y ahora pues vemos que es un estado de alarma sanitario que es muy importante por la salud. Está subiendo
esa cuesta de infectados, esa cantidad de personas está subiendo, y vamos a intentar, si los quedamos en casa y podemos llegar en un momento determinado, que para. Y en cuanto pueda parar, pues recuerde usted que los reíamos cuando China decía que iba a construir un hospital en 10 días. Pues mira que mucha razón tenía para poder combatir a esto. Yo he pensado que a lo mejor la alarma se tenía que adelantar una semana antes, no celebrarse en Madrid el día del día 8 de marzo, porque están apareciendo incluso muchos políticos que ya tienen el virus, que por cierto se celebró un consejo de ministros en el cual la señora del señor Pablo Iglesias pues dio positivo, y la señora del presidente del gobierno también dio positivo, y no entendemos que no tenían ni protecciones en un consejo de ministros y se celebra presencial. La verdad es que me extraña, le pedimos a los españoles que los quedamos en casa, pero ellos resulta que sí pueden, y que no se puede hacer reuniones, porque también está prohibido las reuniones. Por lo tanto, ellos hacen una reunión teniendo personas ya dando el positivo. Ahí había una falta de responsabilidad. Yo creo que ahí había un error grave por parte del Estado de hacer ese tipo de acción, cuando ellos mismos decían que no se podía tener reuniones para garantizar la seguridad de cualquier persona. Sí, pero si tenemos unos políticos irresponsables, no podemos tener una ciudadanía irresponsable. Claro. Al contrario, la ciudadanía tiene que ser responsable. Por eso hemos visto vídeos en la red en el cual la policía ha tenido que requerir a la persona, por ejemplo en Tenerife apareció una persona en una piscina en el cual ha tenido que sacar de la propia piscina porque no quería salir. Es decir, son personas irresponsables, o paseando o en la playa, pues personas irresponsables que la Guardia Civil y la Policía Nacional ha tenido que actuar para poder intentar de que esto se reconduzca, ¿no? Porque al final entre todos tenemos que sumar, y si no los quedamos en casa pues tenemos este problema, ¿no? Volvemos, lo repito, es colaborar con los medios de seguridad del Estado, que son padres y madres y tienen también familia, están nada más que velando por nuestra seguridad. No son nuestros enemigos, son nuestros amigos que están haciendo una labor enorme, una labor de estar ahí en primera línea, participando, informándonos, y nosotros tenemos que hacer lo mínimo, y lo mínimo que es seguir a regla de lo que nos implanta, quedarnos en nuestra casa, las medidas de seguridad que tenemos que llevar a cabo, y sobre todo esas medidas en nuestros propios hogares, lavarnos las manos con agua y jabón, usar los guantes. Cuando nos vamos a los centros tanto de alimentación, una de las medidas que siempre se pide y se quiere llevar a cabo y se tiene que adoptar, no ir en masividad a esos centros de alimentación, porque ahí podríamos contagiarnos, y no solo contagiarnos nosotros, sino también contagiar a los empleados de esos establecimientos. Acudir en una sola persona a hacer esa compra, acudir poco a poco, que no estamos más que seguros, y ahí ha dado un paso al frente el sector del transporte. Acudir a los centros de alimentación a comprar lo necesario. No hace falta que almacenemos, porque al final vamos a tener que tirar muchos alimentos a la basura, porque se nos va a colocar, se nos vaya a perder. No nos tenemos que volver locos, no tenemos que entrar en esta alarma social. Tenemos que transmitir tranquilidad, y podemos entre todos salir adelante. Sabemos que es difícil quedarnos en nuestras casas, pero tenemos que hacer una labor de responsabilidad por el bienestar de toda la población. Hombre, y de toda hay la ciudadanía. un llamamiento por parte de enfermeras y usuarios en el cual pues 15 días en hospital, por ejemplo, que tengan que pagar la televisión, si quiere ver la televisión. La verdad es que es lamentable, es decir, tiene que estar ahí cerrado en una habitación y que no puedan ver la tele. Se le hace muy duro. Yo creo que hay personas que se le hace muy duro porque más que sea tener algún tipo de distracción, y yo creo que es algo que se debería tener en cuenta, que si las televisiones en los hospitales fueran gratuitamente. No, debería ser gratuitamente. Para en estas estos personas momentos, en que esta alarma están que tenemos cerradas ahí, confinadas en un lugar sin poder salir, la verdad es que yo creo que es bastante duro. No, es que tenemos que ser amenos, porque algo también que se pide es que no acudamos a visitar
Claro, los es que enfermos está sin en masividad, recibir. porque sabemos cómo está la situación, por lo cual tenemos que reducir esas visitas, por lo que tenemos que, a la hora de reducir esas visitas, pues la mejor compañía que podemos tener es a través de estos medios, de la televisión. Claro. Y volvemos, y lo que está diciendo, hay que ser solidario con aquellas personas que Hombre. están en los hospitales. Mire, señor Ángel Víctor Torres, que usted es el presidente del gobierno de Canarias, dé un ejemplo. Y un ejemplo es decir que por parte del gobierno de Canarias piden que en los hospitales públicos, y no solo públicos, por estas medidas, sean esa televisión gratuita. Eso es un paso adelante que tiene que dar, y van ya con unas horas de retraso. A ver si hay un ejemplo por parte del señor Ángel Víctor Torres y señor por el vicepresidente del gobierno. Román, echa una mano y ponte que tú eres profesional de la medicina, pues den un ejemplo, que si lo has vivido, lo has padecido, no desde la política, sino desde la medicina, que lo has rozado muy poquito, pero bueno, has vivido más de la política, pues cambia el chip y vete al rol de la medicina, siendo en este caso consciente de esta situación. O señor Gomero, yo creo que en La Gomera seguro que tendrán en los hospitales ese servicio gratuito, por lo menos para los gomeros. Hombre, no en el domicilio usted está confinado ahí, pues tiene esa movilidad dentro de su casa, la televisión, un libro, pero en un hospital el espacio es bastante reducido y si no tiene algo, pues mire, la verdad es que es bastante duro. Y hay que se hacen largas las horas. Hay que entender perfectamente esta situación, porque yo creo que es lamentable que tenga que estar 24 horas cerrado, quieto ahí sin hacer nada en un espacio tan reducido. Ahí tenemos que ser solidarios, y el dinero público donde puede estar destinado, mejor destinado, pues dándole un servicio y buscando un bienestar para que todos tengamos en estos momentos esa tranquilidad de llevar a cabo esta lucha contra el coronavirus, en el cual estoy más que seguro, entre todos, poniendo un granito de arena, lo vamos a vencer más temprano que tarde. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes, y en este caso abriremos, por supuesto, nuestros teléfonos para escuchar la participación de ustedes a través del lío telefónico, que nos comente cómo lo están viviendo estos momentos de luchar contra el coronavirus.